Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, bienvenidos a su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Hola, buenos días. Mi nombre es Elsin Rodríguez. Pues muy bien, hoy vamos a estar platicando de un tema que hemos estado hablando recurrentemente de estos elementos que son los estereotipos y los patrones socioculturales discriminatorios, pero hoy sí quisimos hacer un programa para explicar de qué van un poquito y tenemos una invitada especial que nos va a contar ahí unos temas bien interesantes respecto a cómo cambiamos todo eso. Entonces, hoy nuestro programa se titula Modificaciones de estereotipos y patrones socioculturales discriminatorios. Pero pues cuéntanos, Elsie, vamos a entrar al tema, porfa. Muy bien. Pues mira, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, los estereotipos son ideas, cualidades y expectativas que la sociedad pues atribuye a mujeres y hombres, ¿no? Son estas representaciones simbólicas de lo que las mujeres y hombres deberían ser y sentir. Son ideas excluyentes entre sí que pues al asignarnos una u otra reafirman pues un modelo de feminidad y otro de masculinidad. Estos estereotipos desde esta definición se aprenden desde una temprana edad y pues lo vamos reforzando a lo largo de nuestra vida. Y en ciertos contextos pueden ser muy difíciles de cambiar. Afortunadamente, estudios pues demuestran que pueden pues reducirse, ¿no? Cuando las personas están conscientes de ellos y son motivadas a suprimirlos de su conducta social. Por su parte, pues también están estos prejuicios que de acuerdo con la Real Academia Española son juicios previos o ideas preconcebidas sobre algo o alguien, por lo general desfavorable. Las creencias equivocadas hacen que estos prejuicios se perpetúen y en muchas ocasiones, pues su cuestionamiento exija ponerlos en evidencia. Del mismo modo, es frecuente que desarrollemos socialmente diversos mecanismos de defensa, como la negación, la violencia o la intolerancia, lo que sin lugar a dudas fija pues cimientos para las frecuentes posturas discriminatorias. Sin lugar a dudas, las modificaciones de estos estereotipos y patrones socioculturales discriminatorios implica pues un cambio gradual en la percepción y actitudes de la misma sociedad. La educación inclusiva, la promoción de la diversidad y representación equitativa en medios de comunicación son herramientas clave para fomentar un cambio positivo. Y además, pues está esta parte del diálogo, ¿no? Del diálogo abierto, el respeto hacia las diferencias y pues estos son pues prácticamente las bases fundamentales para construir una cultura más inclusiva. En nuestros tiempos, pues se caracteriza por el reconocimiento de los derechos humanos, el ser inclusivo. Y casi todas las culturas actuales consideran pues la discriminación como un retroceso imperdonable y promueven pues una serie de medidas para garantizar, especialmente de forma jurídica, pues los derechos de todas las personas, ¿no? Como en anteriores programas, pues hemos estado platicando de la forma en la que debemos de pues exigir y respetar a la misma, a la vez pues los derechos tanto de nosotros como de las demás personas. Pero, pues si esto es verdad, ¿por qué entonces existen evidencias que también, que sigue tan abrumadora esta parte de desigualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres? Sabemos que la ley tiene un papel muy importante al momento de educar a la sociedad. Y menciono educar porque hemos también dicho, ¿no? Que sin leyes, pues no habría eh, una, pues una buena forma pues de llevarse entre la sociedad y entre las autoridades que nos rigen a nuestra sociedad. Y que a pesar de que la ley tiene un importante papel, no es suficiente para que pues esta desigualdad, estas discriminaciones que existen, pues disminuyen. Y para ello se va a requerir pues el compromiso tanto de sociedad, individual y pues parte de las mismas autoridades, ¿no? Y es decir, que entonces estos cambios pueden iniciar siendo pues de manera individual, o sea, de nosotros mismos, para después volverlos colectivos. Por ejemplo,
Además de estas promociones de las empatías y el reconocimiento de actitudes discriminatorias, es importante realizar otros ejercicios de convivencia social pacífica, tomando en cuenta que pues la tendencia humana de pensar categóricamente, es decir, que cuando buscamos agrupar para que sea un poco más sencillo nuestro pues desarrollo social, hay que tratar de hacerlo respecto a uno mismo, pero también de forma positiva hacia los demás. O sea, no caer en esta parte de discriminación o de desigualdad como lo hemos estado platicando. Aparte, es importante enfatizar estas metas colectivas y áreas de similitud con otros grupos o miembros para fomentar la identificación y la individualización en vez de la masificación y generalización. Pero en esta interacción, pues es importante mantener el respeto y la tolerancia a la diferencia, a diferencia de, pues en otras, ¿no? Que cuando son grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, caemos en esta parte de discriminación. Entonces ahí ya no estamos respetando la parte de mejorar estos mecanismos o estas modificaciones de estereotipos y patrones socioculturales. Y por lo tanto, si nosotros respetamos y toleramos, pues vamos a hacer que esta sociedad sea más inclusiva. Y pues bueno, lo que ha sido posible observar es que los estereotipos de género deben ser contrarrestados y atacados desde múltiples frentes, en el idioma y en el vocabulario, en las leyes y las prácticas de estas mismas, en los sistemas de justicia, en los medios de comunicación y en la educación y en diversas organizaciones y autoridades públicas y hasta incluso podemos meter a las empresas, ¿no? Porque pues ya también sabemos que en algunas empresas pues caemos en esta parte pues de desigualdades de todo tipo. Ujú. Y como es observable, se trata de un cambio integral que se une en nuestro desempeño diario. Y en algunos aspectos que podríamos pues modificar o arreglar, podría ser la educación inclusiva, que es introducir currículos educativos que destaquen la diversidad y promuevan la comprensión entre diferentes grupos sociales. Y de esta manera poder sensibilizar a estudiantes desde una edad temprana y esto va a tener un impacto duradero, ¿no? O sea, durante ya toda su vida, siempre y cuando, bueno, lo mantengamos, ¿no? También Ujú. está esta parte de los medios de comunicación que van a fomentar la representación equitativa en películas, programas de televisión, publicidad y otros medios, que en algún momento también ya platicamos sobre los medios de comunicación. Ujú. Y la diversidad en las pantallas no solo se va a reflejar la realidad, sino que también va a desafiar estas percepciones limitadas que muchas personas pues llegan a tener, ¿no? Ujú. También está este liderazgo inclusivo que va a promover la diversidad en posiciones de liderazgo en empresas y organizaciones. Esto no solo va a romper con estereotipos, sino que también va a demostrar que la capacidad y el talento no están vinculados a características pues específicas. El cambio cultural va a fomentar estas conversaciones abiertas sobre prejuicios y discriminaciones y va a establecer estas normas culturales que van a valorar la inclusión y el respeto mutuo. También tenemos estas políticas antidiscriminación que se implementan y refuerzan leyes y políticas que van a prohibir la discriminación en todas sus formas y van a garantizar que estas consecuencias o las consecuencias que existen para actitudes discriminatorias pues sean fijas, ¿no? Y si sean aplicables. También están estos programas de sensibilización que se desarrollan a través de campañas y que van a abordar estos estereotipos específicos y van a fomentar la empatía. Estas campañas pueden tener un impacto significativo en la percepción pública pues, y en la sociedad, ¿no? Que hemos estado también en algún momento en escuelas y así, las han estado manejando justo para disminuir o evitar que se siga prolongando este tipo de discriminaciones. También es importante la participación comunitaria, porque al momento de involucrar a la comunidad en procesos de cambio, permite que pues participen activamente y estos cambios sean atribuibles o sean más sostenibles. El empoderamiento, pues bueno, sabemos que fomentar el empoderamiento de grupos de atención prioritaria, pues ayudan a tener oportunidades para que puedan desafiar y superar los estereotipos que enfrentan y bueno, por último, la autoevaluación.
Esto nos invita a todos a los individuos y comunidades a reflexionar sobre sus propias creencias y prejuicios, fomentando la autorreflexión y el crecimiento personal. Entonces, sí son muchas características importantes que pues tenemos que pues empezar a manejar, a trabajar desde nosotros de forma individual para poder hacerlo de forma colectiva, ¿no? Súper, súper. Yo creo que has englobado en términos generales. Ahorita vamos a platicar sobre qué se tendría que hacer, ¿no? Desde otro nivel de análisis, porque, pues bien lo has mencionado, es que esto impacta en todo donde Ujú. nos desenvolvemos, impacta, sí, en el entorno familiar, pero también en el escolar, en los trabajos y demás, ¿no? Entonces, pues sí es bien importante que retomemos precisamente todos pues estos elementos para ver cómo vamos a ir cambiando. Pero me parece que ya andamos sobre los tiempos, ¿no? Sí, me parece que sí. Entonces, ¿te parece si vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos a su programa Reivindicando Derechos? Muy bien, entonces volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre pues las modificaciones de estereotipos y patrones socioculturales discriminatorios. Yo ya les di un poquito de pues amplitud en lo básico y ahorita esta Norma nos va a platicar un poco más, pero ya a los temas pues que a nosotros nos competen, ¿verdad, Norma? Sí, un poco sí, con cuestiones, no, no, esta vez no lo vamos a centrar tanto a cuestiones de acceso a la justicia, porque este problema es como social. Sí hay un impacto directo en cuestiones de justicia, pero vamos a profundizar sobre ciertos elementos, ¿no? Y ya con nuestra invitada, pues ahí nos ayudará a aclarar muchas de otras dudas que pudiéramos tener. Ya bien nos has mencionado que pues esta modificación de estereotipos y pues patrones socioculturales discriminatorios pues implica un quehacer de diferentes actores, ¿no? Sí, desde un plano individual, por supuesto, pero también hay que involucrar a todos los componentes de la sociedad, incluso a los órganos de gobierno. Entonces, lo que hemos visto es que hoy necesitamos una sociedad más inclusiva. Tú has metido elementos como tolerancia, respeto, ¿no? Pero cuando esto lo abordamos incluso a un nivel mucho más macro, ¿no? Estos cambios que de pronto hacemos desde lo colectivo, como tú decías, o desde lo individual, pues también es como un engranaje que se va nutriendo de la información que obtenemos en otros espacios. Entonces también se puede ir a un ámbito institucional o en un ámbito estatal. Y ahí, ¿cuáles serían los ejemplos que podríamos atacar en este rubro? Pues primero, porque es necesario la capacitación cultural y entender que somos diversos, ¿no? Esta noción que a veces nos plantean de la igualdad, no es que esté mal, pero, o sea, obviamente estamos hablando de esta igualdad, pero igualdad también de oportunidades, de derechos, partiendo de nuestras propias diferencias, ¿no? Tú y yo, tan solo que estamos aquí platicando, pues somos mujeres y somos iguales, ¿no? Desde esa visión, sí. Pero, por ejemplo, tan solo viéndonos físicamente, los radioescuchas que nos están ahí sintonizando, yo tengo el cabello lacio y Celsin tiene el cabello chino, ¿no? Entonces, esas son pequeñas diferencias que nos van haciendo únicas, ¿no? Entonces, es necesario estar trabajando en esta parte de programas de capacitación en el ámbito tanto público como privado, para que también empiece a crecer esta conciencia sobre esta diversidad cultural y que también de alguna manera podamos prevenir estos sesgos que en muchas ocasiones son inconscientes y que pues si nosotros vamos ubicándolos, identificándolos, entonces es donde vamos a conseguir una sociedad mucho más paritaria. Pero también necesitamos alianzas intersectoriales. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando acá es que como nos involucramos con diferentes entornos, sociales, culturales, económicos, educativos, de trabajo, etcétera. Entonces es necesario que gobiernos, empresas, organizaciones sin fines de lucro y la propia sociedad civil, pues empecemos a atacar estas problemáticas de la discriminación de forma conjunta.
De esta manera, pues hacemos una cooperación multidisciplinaria que puede generar pues efectos muchísimo más efectivos. Es decir, casi casi nos unimos todos para lograr esta erradicación. Además, también hay que incluir hoy día y en nuestra actualidad todo esto que tiene que ver con la tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos generando diferentes avances tecnológicos, si estamos, hoy día la inteligencia artificial, ¿no? Es lo que está empezando a tomar mucho refuerzo. Pues lo que necesitamos es que eso no tenga sesgos. ¿Por qué? Porque al final la inteligencia artificial, la tecnología, pues se diseña. Y si se diseña a partir de estos patrones socioculturales discriminatorios nocivos, pues vamos a seguir replicando todas estas pues estas vulneraciones. Entonces es necesario que cuando nosotros hagamos este tipo de diseños, pues evitemos la discriminación porque al final los algoritmos van a seguir replicando lo que nosotros queremos que se replique, ¿no? Entonces, si replicamos conductas discriminatorias, pues eso es lo que vamos a ver en la tecnología. Y también empezar a hablar de celebrar la diversidad, ¿no? Por diferentes ámbitos, eventos, festivales, que hablemos de esta diversidad cultural, que hablemos de las etnias, que hablemos de género, que hablemos de todo lo que tenga que ver con grupos en situación de vulnerabilidad o grupos de atención prioritaria, porque esto nos sirve para fomentar la comprensión, para también sentir este sentido de comunidad, ¿no? Que pertenecemos a la misma y que no nos están excluyendo de estos entornos. Esto también implica que estemos constantemente llevando pues monitoreos y evaluaciones. Al final, pues todo es perfectible, podemos ir haciendo los ajustes correspondientes y que desde ahí ubiquemos las áreas de oportunidad para que evidentemente el progreso en la reducción de estereotipos y la discriminación, pues los indicadores nos pueden ayudar para ir midiendo y, insisto, ir corrigiendo aquellas fallas que hemos detectado. Necesitamos, y ya tú lo mencionaste en esta primera parte, pero hay que reforzarlo, la cuestión de las políticas públicas. Ya en un programas previos explicamos de qué van las políticas públicas. Entonces necesitamos en ese quehacer del Estado, que tiene que ver con las políticas públicas, los problemas sociales y demás, pues que incluyamos esta parte de la tolerancia, de la diversidad, para que de alguna manera esto pueda incidir en los otros colectivos en donde buscamos estos efectos positivos. Y uno de los puntos importantes en este rubro, Cel, y a nuestro auditorio les comentamos que es la autonomía. A veces, ¿no? Desde esta visión, ahí les recomiendo mucho que revisen un texto que se llama, es un capítulo de un libro, Las 5 caras de la opresión, porque, sabes, ahí te van contando un poco, es un libro feminista, pero te va contando cómo a veces somos tan inconscientes de nuestros privilegios que los asumimos como normales, ¿no? Como esta cuestión de, bueno, es que yo fui a la universidad, es que todos deberían de, no sé, voy a poner un ejemplo bien burdo, ¿no? Es que todos deberían de escribir sin faltas de ortografía en internet, ¿no? Sí, pero es que no todos fueron a la universidad, Norma, ¿no? O sea, no todos pudieron ir a la escuela, entonces no podemos discriminar a las personas si no conocemos sus contextos. Insisto, desde un ejemplo bien burdo, ¿no? Y lo que estamos viendo cuando trabajamos en estos entornos es que sí podemos lograr sociedades más inclusivas si tenemos este esfuerzo continuo, si tenemos esta participación activa de los individuos, las comunidades, las instituciones, los gobiernos, porque esto sí ayuda a enriquecer a la sociedad y sí permite que nos tengamos esta cohesión y esa resiliencia. Y ya por su parte, ya para aterrizándolo en las cuestiones de género, de violencia de género contra las mujeres, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su protocolo para juzgar con perspectiva de género, dice que los estereotipos de género y las prácticas tradicionales nocivas basadas en estas categorías que deben de ser erradicadas, pues limitan las expectativas, las oportunidades y los planes de vida de las personas. Y esto cuando lo hablamos en las clases se refuerza en esta parte, ¿no? Sí, lo vemos cuando platicamos de violencia contra las mujeres, ¿no? Pero todas estas nociones de género sí impactan incluso a los hombres de manera negativa, porque si les ponemos una película, ¿no? Muy triste, van a
omitir sus sentimientos porque pues, los hombres no lloran. ¿Y quién dice que no? O sea, esa construcción es la que tenemos que ir trabajando. Entonces, desde ahí, pues se nos han dicho en este protocolo que te platico, que pues si nosotros seguimos fomentando estas conductas, se va a seguir reproduciendo este orden social que marca que los hombres están arriba, las mujeres estamos abajo. Y además también las minorías sexuales quedan excluidas, ¿no? Porque entonces no estamos dentro de ese modelo que se ha definido como el deber ser de mujeres y de hombres. Y entonces este documento nos dice que hay ciertas acciones que hay que tomar en consideración para eliminar los estereotipos y también la parte de, pues, estos estereotipos negativos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Hay que nombrar los estereotipos, hay que decir qué está pasando, dónde los ubicamos, mostrar de pronto cuáles son como esas alteraciones que generan estas, pues, elementos que terminan impactando, insisto, en el ejercicio de derechos. Por eso nos habla de identificar las modalidades, cómo se manifiestan, cómo identificamos los contextos para que precisamente veamos por qué ahí sí están funcionando y cómo creamos o ubicamos esos mecanismos que los perpetúan para justo hacer el ajuste. También nos explican que es necesario exponer el daño que ocasionan y de esa manera pues podemos ubicar dónde están impactando negativamente y hacer los ajustes necesarios. Y también pues que desarrollemos reparaciones adecuadas para su eliminación. Esto, como bien lo mencionabas, desde un enfoque individual y uno estructural. Y esto también, no, ya para concluir, porque ya estamos sobre los tiempos, lo que también nos dice este documento es que hoy día la eliminación tanto de estereotipos, de prejuicios y de prácticas tradicionales nocivas basadas en el género es una obligación constitucional que deriva de la Convención CEDAW y la Convención Belém do Pará. Entonces no es algo de lo que solo se hable y demás, ¿no? Sino estamos diciendo que sí es un elemento que el Estado tiene que atender a partir del artículo primero constitucional y sus obligaciones desde el ámbito internacional. Pero bueno, andamos sobre los tiempos, entonces, ¿te parece si hacemos la pausa para que podamos darle entrada a nuestra invitada? Me parece muy bien. Entonces, pues vamos a nuestro segundo corte comercial y regresamos a Reivindicando Derechos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre las modificaciones de estereotipos y patrones socioculturales discriminatorios. Norma, tenemos una invitada muy especial este día. Sí. Hoy tenemos una invitadaza que nos está apoyando para hablar de estos temas. Pues tengo el gusto de presentarles a Miriam Brito Domínguez. Ella se ha especializado en estudios de género y feministas, es maestra en filosofía política, licenciada en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, es profesora de asignatura en la Facultad de Ingeniería, donde imparte la asignatura de la igualdad de género en la ingeniería, también en la Escuela Nacional de Trabajo Social, donde imparte las materias de género y protección social de las familias, y en la Facultad de Química, y en la Facultad de Química, perdón, la UNAM como un espacio libre de violencia de género. Es docente y conferencista en instituciones de educación superior, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil desde el año 2009 y fue nuestra compañera en Humanismo y Legalidad. Así es que, pues, hoy estamos otra vez como en casa. Muchas gracias por estar acá, Miriam. Un gusto estar con ustedes, querida Norma y Celsin. Qué chido el proyecto con este programa de radio que tienen. Pues gracias. Pues mira, vamos a empezar, si te parece, con las preguntas. Miriam, ¿cuáles crees tú que son las principales herramientas, tanto teóricas como metodológicas, que tú usas en particular, pero que podrías tú referirnos con tu expertise para abordar este tema de las modificaciones de los estereotipos de género?
Pues me gustaría compartirles ahorita más de donde estoy, que es en la UNAM, que es donde estoy desde hace 3 años, porque si bien es cierto ya, o sea, llego ahí ya con la experiencia de todos los años anteriores, creo que en la UNAM he podido sistematizar justo muchas líneas teóricas, trabajo metodológico y al final pedagogías y formas de didáctica para abordar los temas. Como estoy colocada solo en las asignaturas de género, bueno, salvo protección social de las familias, de todas formas es revisar, por supuesto, género también en esa materia. Entonces, desde ahí, em, pues yo lo que hago en la UNAM con estudiantes de licenciatura son estudiantes de primer semestre, que la verdad es que hay colegas a quienes no les gustan, pero a mí me encanta estar con primer semestre porque vienen de bachillerato, todavía no tienen la formación y la deformación que la propia Ujú. disciplina les va a dar y eso genera muchas oportunidades. Entonces quisiera situarlo pues justo en este contexto de estudiantes universitarios, universitarias en la UNAM de primer semestre, que en promedio manejarían una edad entre los 17 y los 19, pero en trabajo social, por ejemplo, tenemos personas que están haciendo segunda carrera o que llegaron, o sea, ya con una experiencia de vida mucho más larga. Pero digamos, ese es como el promedio. Entonces, lo que yo hago es trabajar con algo que se está nombrando desde varios lugares, pedagogías amorosas. Estos temas son temas que mueven muchísimo, que no es solo un tema teórico, no es solo un tema de recitarse conceptos, porque justo ese es el tema, por eso no se modifican como ustedes les pusieron, los estereotipos. Yo no trabajo con el concepto de estereotipos, trabajo con el concepto ya de mandatos de género, bueno, de hecho alguna ocasión lo compartimos hace muchos años. A mí me hace mucho más sentido mandatos de género porque estereotipos me parece que que da lugar a entenderlo de una manera un poco laxa, como de, ay, pues quítate el estereotipo, ay, pues cambiamos los estereotipos. Y la verdad es que son mandatos duros, mandatos fuertes, y que desarticularlos requiere que trabajemos con mucha paciencia, que trabajemos, como yo les llamo, desde las pedagogías amorosas, y trabajar al mismo tiempo sensibilización con información, con recuperación de experiencias desde también los aprendizajes situados. O sea, nada que las pedagogías críticas no hayan colocado desde los años 70 más o menos, pero que parece que en México y sobre todo mis colegas de mayor edad siguen teniendo esta visión a veces muy rigurosa, muy autoritaria y muy cuadrada. Entonces, lo que yo hago en trabajando estos temas en específico, que además la verdad es que la gran mayoría de las profesoras, los profesores de género, tanto en mi experiencia como en química, en ingeniería y en trabajo social, justo es trabajarlo más o menos desde estas mismas líneas. Pues eso, entonces es aprendizajes situados para generar aprendizajes significativos, tiene que atravesarse por sus experiencias, tenemos que poner sobre la mesa la parte de la afectividad y de las emociones para que justo los conocimientos, los conceptos, las problematizaciones se puedan acomodar de mejor manera. Y entonces ya tenemos un poco más de posibilidades de hacer de formular esta hermosísima frase que cuando yo la escucho soy muy feliz, que es, ya me di cuenta, ahora me doy cuenta, ahora miro, no me había fijado, estaba bien naturalizado, jamás lo había pensado. Sí tenía como molestias, pero no entendía de dónde venía. Pensé que estaba exagerando. Nunca me di cuenta, no me di cuenta cuando crucé la línea, por ejemplo, en el caso de las violencias. Ujú. Entonces, resumidas cuentas, es lo que yo hago hoy día en la UNAM. Súper, súper. Ujú. Tel. Y entonces, ¿cómo evalúas el impacto de los estereotipos de género en las estructuras socioculturales? Es muy rudo, es muy, muy rudo, es muy, muy, muy difícil porque justo el problema en los mandatos de género es que están naturalizados. Em, pero además somos estructuradas y estructurados desde que nacemos. O sea, nacemos, como yo les digo en mis clases, somos unas bolitas de carne. Lo único que tenemos es la marca del cuerpo sexuado que hay entre nuestras piernas. A partir de ahí nos ponen el sello,
nos meten en el molde, nos recortan, o al menos nos intentan recortar, y en ese recorte es justo donde vienen los impactos. Entonces como crecemos en ellos, nos troquelan en ellos, o sea, aprendemos a mirar el mundo y acomodar el mundo y nuestra vida en ese mundo desde ahí. El impacto es muy fuerte porque desestructurarlos implica desestructurar justo ese lugar que tenemos en el mundo, la manera donde estamos. No es que no haya, por supuesto, siempre va a haber desobediencias hacia los mandatos de género, más menos, ¿no? Dependerá en qué lugar de la compleja sociedad social, escalas sociales y grupos sociales estemos, pero siempre hay costos, siempre se pagan costos cuando desobedecemos los mandatos de género. Entonces, pues el impacto es muy, muy fuerte. Es muy fuerte, dependiendo, ¿no? Habrá espacios en los cuales hay más posibilidad de desobedecer, de cuestionar, de criticar. Habrá otros en los que es más duro. Pero en general, desobedecer los mandatos de género patriarcales, ya pongámosles un nombre, es muy difícil por ese proceso de naturalización, porque hay premios y castigos y porque son muy fuertes esos premios y esos castigos, y además sobre todo los costos que se pagan por desobedecerlos. Y Miriam, desde pues los lugares donde has estado, la experiencia que has adquirido para hoy día llegar y hablar de estos temas, porque seguramente tienes ejemplos bastantes, ¿no? Como para justo ahí hablarlos. Pero ¿tú ubicas intervenciones gubernamentales exitosas que hayan contribuido en la transformación de estos mandatos, como tú no lo refieres, y de estos patrones socioculturales discriminatorios? O sea, ¿sí tenemos buenas prácticas? Tenemos prácticas contradictorias, diría yo, porque en general creo que una política gubernamental que ha estado presente es el tema de la transversalización de la perspectiva de género ya como lineamiento gubernamental desde el año 2000 para acá. No es que antes no hubiera procesos, por supuesto, pero digamos ya la obligatoriedad legal de incorporar la perspectiva de género y de transversalizarla, la tenemos desde el año 2000 en México para acá. Entonces, lo que ha estado un poco más al alcance como práctica, y no estoy segura que sea una mala práctica, el problema es esto, o sea, lo siguiente que ahorita voy a decir. O sea, la práctica que tenemos es capacitación, sensibilización y capacitación. En todos los niveles gubernamentales se han gastado millones de pesos desde los 2000 para acá en dar procesos de formación y de capacitación. Las personas que hemos estado ahí de una u otra forma hemos hecho lo mejor que hemos podido, a veces contra viento y marea. A veces sí, debo de decirlo, a veces el problema ahí eso sería un problema de la mala práctica, es que no contratan a gente que verdaderamente tenga formación en perspectiva de género. Ese es un problema porque creen que hablar de género es cualquier cosa y tristemente todavía prevalece ya, creo que ya no tanto, porque además ya tenemos más especialistas formadas y formados y formadas, pero creo que todavía el problema es qué viene después, o sea, ¿dónde podríamos ubicar algunas buenas prácticas? Es qué viene después de eso. Porque si quienes toman la formación, la sensibilización, la capacitación, así diplomadísimos de súper alto impacto de lo que sea, hasta talleres sencillos que se le dan a la mayoría de las personas hoy día en las instituciones públicas, el problema es qué van a hacer, o sea, qué van a hacer con esa formación cuando lleguen si no están en los espacios de toma de decisión o si les dicen, no, tú nada más cubriste, no, o sea, tenías tú que ir, ya, así palomeamos en la lista, pero eso uno, quien está tomando las decisiones en esos lugares no tenga formación, sino mande a otras personas a tomarla y entonces eso implica que no pueda hacerlo. Entonces se necesita para poder evaluarlo como una buena práctica muchos elementos, pero entre esos es esta, ¿qué posibilidad real hay de incidencia una vez que la buena práctica de la formación y la sensibilización que ya tiene, vamos a redondearla, 25 años en México, redondeémosla ahí, si esa buena práctica no se traduce en acciones concretas, sobre todo por quienes son los tomadores de decisiones. Yo creo que un ejemplo, o sea, así diré uno súper rápido,
porque además yo ya no estoy en ese espacio desde hace mucho tiempo y más bien me gustaría centrarme en el de la UNAM, pero creo que hay muchas prácticas interesantes que han estado sucediendo en el Instituto Nacional Electoral. Creo que ese ha sido uno de los mejores ejemplos de muy buenas prácticas, pero claro, porque las decisiones se toman desde las consejeras. Y ahí sí voy a decir las consejeras, en femenino, ¿no? No los consejeros. Las consejeras son las que han trabajado un montón en el Instituto Nacional Electoral, tanto el nacional, como los institutos locales, haciendo posibles las prácticas. Por ejemplo, esta que fue para que las personas trans pudieran, y además ese es muchísimo antes, esa tiene que, para que las personas trans pudieran, las y los funcionarios que son trans en el instituto pudieran hacer su tránsito, o sea, su cambio de nombre, su proceso, y pudieran acompañarlo. Oh, eso tiene que estar, debe de estar ya desde hace un rato, tal vez estaríamos hablando como desde el 2010 al interior, y se generó un protocolo. Y luego, ya cuando son las elecciones de 2018, pues se fueron generando ahí procesos y protocolos para que las personas trans pudieran acceder a el ejercicio del voto en condiciones, sin condiciones de discriminación. Tan sencillo como enseñarle, ¿no? Decirles, enseñarles, sensibilizar a nuestra ciudadanía a que lea los apellidos y no los nombres de todas las personas. Y que cuando llegaran a la mesa, ¿no? Cuando llegan a la mesa de escrutinio y entregaran su credencial, y como que no les checara, ¿no? Los marcadores de género, ya lo podemos decir así, no les checara, no cuestionaran. Por ejemplo, esas han sido todas unas buenas prácticas. Ahora, ¿qué tanto impacto han tenido? Pues habría que variar, ¿no? Porque depende por la región, depende, o sea, depende de un montón de elementos. O sea, eso que se produce desde el Instituto Nacional Electoral, o por ejemplo en términos de prevención y atención de la violencia política hacia las mujeres, me parece que han sido muy buenas prácticas que tienen ahí. Ahora, el tema es regional. Hay lugares a donde las mujeres en ciertos municipios el INE no alcanza a llegar, ¿no? Por más que lo intenta, o los fallos del Tribunal Electoral, pero bueno, ese sería una súper rápido. Y en la UNAM, más o menos el proceso es similar, o sea, a partir de que se estableció hace 5 o 6 años, que ya se establecieron los lineamientos, que ya es la normatividad para transversalizar perspectiva de género en la UNAM. Por ejemplo, algo que ya pasa en el caso del profesorado, acá en los programas de actualización, hay una línea específica que cada año se tiene que seguir, entonces sí o sí tiene que haber cursos para actualización docente en la línea de género, prevención de violencia de género y diversidad y disidencias sexuales. O sea, sí o sí tiene que haber eso. Lo que sí no se puede obligar al profesorado es a que vaya, ¿no? A que entre. A eso sí, no se puede, no se puede obligar. Pero tenemos que tomar más o menos al año 2 cursos, así, uno en cada semestre. Hay una gran oferta, ¿no? O sea, eso se tiene que hacer. Algo que acá cuando se creó ya 3 años, más o menos, en pandemia, un poquito más, tal vez más o menos, se creó la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM. Entonces, esa es la instancia que articula toda la transversalización de la política de género en toda la UNAM. Entonces, una práctica que es muy bonita, la verdad que a mí me gusta mucho, es que todas las entidades de la UNAM, en fechas emblemáticas, no solo el 8 de marzo y el 25 de noviembre, muchas otras fechas importantes relacionadas con la igualdad de género, tienen eventos, tienen que hacer eventos. Sí o sí tienen que hacer eventos. Entonces, no, bueno, o sea, sobre todo el 8 y el 25, pero no solo. Pero esos 2 días en especial tenemos una oferta en la UNAM que además está abierto a todo público, porque es una universidad pública, está abierto a todo público, tanto en línea como presenciales. Tenemos ofertas como de 100 eventos, 150 eventos en los días mayores, ¿no? Que es el 8 y el 25. Pero en todas las otras fechas hay eventos, porque tienen que hacerlo, porque es ya una política, ¿no? Entonces, esas cosas como que van abonando, pero bueno, pues la UNAM finalmente es un microcosmos, ¿no? Sí, claro. En la enormidad de lo que es México. Pero es un avance, ya ahí vamos, ¿no? Exacto. Súper bien. Y justamente ya estamos cerca de nuestro corte,
Pero, ¿cuál sería el papel que tú ubicas respecto de las tradiciones, ¿no? Mm. Sobre, pues, justamente esta reproducción de los mandatos de género y de estos patrones socioculturales discriminatorios. ¿Dónde los ubicarías tú? ¿Qué está pasando ahí? Estamos en un momento muy complicado todavía. O sea, México, de repente creo que cuando estamos en la Ciudad de México, pensamos que la Ciudad de México lo es todo y que lo que sucede en Ciudad de México ciertamente tiene un impacto, pero que a partir de, digamos, de la mayor, no sé ni cómo decirle, la menos rigidez que se puede vivir en la Ciudad de México respecto a estos temas, podría ser algo que está pasando en todo México y creo que esa es una ilusión que debemos de romper, porque no es así. O sea, México son muchos Méxicos y todavía tenemos un México profundamente, ya no sé si decirle tradicional, yo le llamaría conservador. O sea, tenemos todavía un México muy conservador, muy reaccionario, religioso no en términos de fe, sino de religioso en términos justo de moralidad y de querer que la gente se guíe por la moralidad de ciertas religiones. Y creo que eso es lo primero que tenemos que tener claro. Somos muchos Méxicos y no porque en ciertos espacios ya tenemos algo de avanzada, vamos a pensar que en México ya estamos como en otro lugar. No, tenemos todavía una gran historia conservadora. em, y no solo conservador político específicamente, sino de conservadurismo esto moral, ¿no? De cómo las personas consideran que debe ser el orden de género, ¿no? Un orden de género que está basado en mandatos tradicionales, eso sí, ¿no? En mandatos que además no es que sean de la Edad Media, si en realidad son del siglo XIX. El siglo XIX es más conservador de lo que a veces sabemos. Eh, entonces, eso, creo que son muchos Méxicos y para muestra, una muestra terrible de lo que te tiene que seguir mencionando, fue el asesinato del magistrado Silvaena. Creo que las redes sociales son súper importantes y son una herramienta vital para muchos procesos, pero también nos muestran lo peor, el peor lado, el lado más oscuro de la humanidad. Sí, no les invito a que lo revisen, de verdad, no se los invito, pero lo que pudimos ver quienes estuvimos ahí más o menos siguiendo el tema es la violencia, o sea, ya no es solo es el conservadurismo, sino cómo se traduce en violencia sobre justo mandatos de género que para mucha gente que consideraron inaceptables, ¿no? Que esta expresión de género como la que tenía el magistrado Silvaena, el vínculo y la relación que tenía con su pareja Dorian, independientemente de la retórica que haya dicho la fiscalía, no me voy a meter ahí, la verdad, como sea, eso es un crimen de odio y eso se genera en un contexto de odio brutal que ya traían. O sea, comentarios como lo malo es que no los hubieran matado antes, no es, o sea, esta indignación brutal por la ¿no? Que es el magistrado, que ridículo es. Creo que o sea, dentro de todo lo doloroso y lo trágico que es, creo que eso nos debe de poner las antenas bien puestas justo en darnos cuenta que seguimos teniendo un México muy conservador. Muchas gracias. Si nos permites, vamos a hacer una pequeña pausa para poder retomar. Todavía tenemos un par de preguntitas ahí. Entonces, sí estamos sobre los tiempos, ¿verdad, Cel? Sí. Así es. En- entonces, vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Reivindicando Derechos, platicando de la modificación de estereotipos, ya nos corrigieron, mandatos de género y patrones socioculturales discriminatorios. Regresamos. Regresamos, estamos de nueva cuenta en su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Estamos platicando de la modificación de mandatos de género y patrones socioculturales discriminatorios. Nos está acompañando nuestra invitada Miriam Brito y tenemos más preguntitas. Él, adelante. Sí. ¿Cómo afectan las intersecciones de género con otras categorías como raza, clase, nivel socioeconómico y orientación sexual en la modificación de los y patrones socioculturales discriminatorios? Sí, es súper, súper importante tener eso en cuenta, justo toda la visión interseccional, ¿no? Como ahora se le nombra. Em,
que además sobre todo viene de una crítica al interior del propio pensamiento feminista y de sus diversas corrientes, y unas críticas súper importantes que se han hecho sobre todo desde los feminismos negros, los feminismos indígenas, los feminismos decoloniales, es que tenemos que pensar que no todas las experiencias, por ejemplo, en el caso de las mujeres y por supuesto de los hombres y de todas las personas que estén colocadas en medio de estos dos binarios, mmm, no solo nos atraviesa la experiencia del género, ¿no? Por supuesto que esa es central, ¿no? Porque es la que nos estructura en un primer momento la vida, pero somos personas generizadas, o sea, con un cuerpo sexuado y generizadas en cierta clase social, con cierta pertenencia étnica, con cierto color de piel, con una condición o no de discapacidad, con cierta edad, con cierta identidad de género, orientación sexual. Entonces, todos esos elementos lo que están buscando es dar cuenta de que la igualdad de género necesita la equidad. En realidad nunca han estado peleadas, en fin, es otra historia quién puso a pelear la equidad y la igualdad de género. Son elementos que se necesitan justo para bajar el principio normativo, el principio ético de la igualdad y colocarlo y hacerlo posible en la equidad. En equidad. Y para generar esa equidad, justo necesitamos esta visión interseccional. Necesitamos mirar ya en las personas concretas y en los casos concretos qué otros elementos les están atravesando. Ciertamente, todas las mujeres estamos en una estructura social, bueno, no solo las mujeres, sino además todos los cuerpos feminizados, todas las personas que están colocadas en la feminización o descolocadas en la feminización, enfrentamos condiciones estructurales de desigualdad, pero no es lo mismo, ¿no? Justo un poco como de autocrítica, ¿no? Una mujer universitaria, no el profesor de asignatura, que nosotros ganamos muy poquito, pero así una súper investigadora, ¿no? De piel blanca o de piel clara, no sé, una alta investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no? En la Facultad Sí, de sí, sí. Derecho, ¿no? Que justo, ¿no? Una profesora de asignatura o la mujer que contrata para que le haga el trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? O sea, justo no podemos dejar de mirar todos estos otros elementos que son importantes ya en el análisis concreto y en la hechura de políticas, además, mucho más Claro. importante. Fíjate que ahí el fin de semana, ya esto les cuento porque esto lo tengo que sacar y contigo, porque tú eres la máster en eso. Estábamos hablando de los grupos de atención prioritaria y entonces tenías que elegir. Yo elegí mujeres, ¿no? Porque dije, pues es el tema que ahorita traigo. Y estaba la narración era un audio que teníamos que escuchar, y la narración hablaba de el trabajo no remunerado y las labores de cuidado que se asignan a las mujeres y que eso impide que pueda ejercer muchos de otros derechos. Y Así es. entonces en la ponencia daban la parte de, pues en un país se hizo esta evaluación de que las mujeres hacen labor doméstico, bueno, trabajo doméstico y de cuidado, y le implica un número determinado de horas que al hombre no. Y entonces yo referí, sí, pues es que estas estadísticas más o menos van desde el lado mundial, ¿no? O sea, esto no es nada más en esa localidad, sino es a nivel mundial. Y mi maestra me dijo, eso es una mentira. Porque entonces, ¿qué pasa con las mujeres de Dinamarca, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres de Suecia? Seguramente ellas, su trabajo es más equilibrado. Y entonces dije, bueno, pues entonces no estamos entendiendo que esas mujeres de Suecia y esas mujeres de esos países desarrollados, pues son mujeres privilegiadas, ¿no? Que evidentemente tienen otro contexto y no podemos decir que por esas mujeres todas las demás estamos iguales, ¿no? Entonces, lo tenía que sacar, Miriam, porque yo sé que tú le hubieras dicho también a mi maestra que estaba equivocada, ¿no? Sí, Pero, es que sí, para hablar de desigualdades tenemos siempre que irlas aterrizando, exacto. no Y generalizar. entonces, ahí es donde entraría mi pregunta. ¿Cuáles son las áreas de investigación emergentes o dónde están los temas claves que tú Mm, consideras que son fundamentales para avanzar en esta eliminación de mandatos de género mm. para el futuro, ¿no? Ñam, ñam, ñam. A ver, el que acabas de mencionar es
es muy importante. No es que no se hubiera trabajado así, pero como hoy día se está trabajando, y sobre todo después de la pandemia, sobre el tema de los cuidados, se está generando un montón de investigación que es vital. O sea, tenemos que ir avanzando hacia el Sistema Nacional de Cuidados. Por ejemplo, justo, justo en Dinamarca, ¿no? Yo tengo una amiga que vive allá, trabajaba allá, y nos contaba, ella trabajaba haciendo trabajo de cuidados pagado por el Estado en un espacio, en una clínica para, es que es más que una clínica, porque ahí vivían 24 horas. O sea, el caso que recuerdo mucho que me contaba era un chiquito que nació con una condición de salud muy, pero además esas son las de ahorita, o sea, eso es de hace como 10 años, que había nacido con una condición de salud muy difícil y si bien su familia pertenecía a una clase media, de todas formas, este chiquito necesitaba incluso apoyo para respirar. Entonces necesitaba trabajo, necesitaba cuidados 24/7. Ujú. Entonces el Estado, ¿no? Le dice, dame a tu niño, lo vamos a tener acá, están en esta, es que es algo más que, no era como un hospital, era como un tipo de casa de atención, en el que el niño vivía ahí. Y entonces tenía una cuidadora y una enfermera, porque feminizado también, ¿no? Mañana, tarde y noche, con 3 turnos. Sí, o sea, eso es un sistema nacional de cuidados, ¿no? Eso, por Ujú. ejemplo. Tenemos que avanzar hacia allá y se está haciendo un montón de trabajo hacia el tema de los cuidados. em, Mucho desde la vertiente feminista, por supuesto, a veces no están colocando de ahí, pero es el tema ahorita cuidados después de la pandemia, creo que ya lo era, pues, ¿no? Pero tuvimos como más para decir, o sea, ¿qué onda con los Sí. cuidados? Es lo que sostiene al mundo, no los mercados. Ujú. El otro sigue siendo el tema de la prevención, la atención, sanción y erradicación de las violencias de género y seguir buscando otras metodologías y otras formas de trabajar para justo hacer la prevención. La verdad es que sigue colocado en el tema de la educación, de la sensibilización y de la formación y sigue y sigue bloqueado en el tema del hecho de qué pasa después de las políticas públicas y de implementarlo, porque mucho es un tema de voluntad política que les cuento que ustedes no sepan. O sea, Sí. que ustedes que atienden casos, que llevan casos, o sea, los topes que se dan, cómo poder generar un proceso de investigación que desbloquee, pues está bien, ¿no? Se tendrá que hacer, pero el tema es que si las altas jerarquías políticas no quieren moverlo, no lo van a mover. ¿Qué otro tema ha sido como, pues es que sigue siendo ese, cuidados y violencias? Digamos, ya todos los demás ya son por placer, ¿no? Ya son por placer, por gusto. Bueno, se está generando toda una investigación acá en la UNAM, por ejemplo, con la doctora Luchichia y la doctora Chauvin sobre o sea, justo sobre una complejización así súper interesante sobre el tema de los cuerpos sexuados y la crítica a los biologicismos. Ujú. Que además específicamente ellas provienen de las ciencias biológicas, por ejemplo, que son así nuestra super rockstar acá en la UNAM, y están ya llegando a unos niveles de profundización sobre qué onda con el tema de la biología y cómo se articula esto que hemos colocado, que además ya está súper rebasado. El sexo es biológico y el género es cultural, eso ya no funciona, ya pasamos de ahí. Es mucho más complejo, esas son dos dimensiones que están profundamente relacionadas y hacia allá están avanzando nuevas investigaciones. Por ejemplo, todo el tema del deporte, ¿no? Justo la dimensión de los cuerpos sexuados en el deporte, alrededor de las personas trans y de las personas intersexuales, sobre todo las mujeres. Es un tema que también está generando pues muchísimo interés, controversia, pero también generan temas de investigación. Esos serían como bote pronto, pero creo que siguen siendo temas centrales como este de cuidados, como este de prevención de las violencias, tal vez buscando nuevas metodologías, muchas nuevas líneas teóricas y nuevas, incluso visiones epistemológicas, porque nada más no avanzamos todo lo que queremos y necesitamos. Ujú. Pues tenemos una última pregunta por ahí, ¿no, Cel? Sí, y pues desde tu experiencia como pues docente en los diferentes niveles educativos, ¿dónde se te ha hecho más difícil combatir prejuicios y estereotipos dañinos? Con las y los docentes.
Porque además, claro, debo de ser en estricta justicia decir, ¿por qué? Claro que con el estudiantado es difícil. Apenas este semestre tuve una criatura, un chamaco, ¿no? Que puso en uno de sus reportes, ay no, macha, yo la verdad sí en eso de la homosexualidad, yo sí creo que los homosexuales no deberían de existir. Sí, en ingeniería, ¿no? Todavía tuve uno así. Pero como finalmente estoy en una, o sea, docentes estamos en una relación de poder con nuestro estudiantado, pues como sea, tienen que escuchar lo que les tenemos que decir, pueden no gustarle, pueden no pueden no pelarnos, pueden darnos el avión, pero nos escuchan, tienen que escucharnos. Al menos tienen que ir a clase porque la asistencia es obligatoria. Un 80% tienen que ir a clase, tienen que hacer las tareas, digo, si quieren aprobar. Entonces, eso yo creo que bien colocado, ¿no? En una didáctica y en una pedagogía amorosa, eso nos puede ayudar mucho a mover justo los prejuicios. Pero con el profesorado es otro cantar, ¿no? El profesorado nos creemos hechos a mano. Entonces, lo que es bonito es que ya va, bueno, al menos en la UNAM, escogen a qué curso entrar, o sea, no van por la fuerza, o sea, sí hay cierta presión, sobre todo a quienes ya están sancionados por violencia de género en la UNAM. Nunca sabemos quién es porque los procesos tienen que tener toda la secrecía, pero sí logramos medio ubicar cuando alguien llega ahí porque tiene que estar ahí, pero nadie le forzó, ¿no? Formalmente, o sea, sí nos podemos dar cuenta, porque a veces es parte del proceso pues, que se le siguió, ¿no? Por la sanción de violencia de género. Pero en general, bueno, ya llegan como con otra actitud. Yo comencé a dar esos cursos, el curso se llama Curso de Formación en Género a Docentes en el 2000, ¿qué era? 2010, 2011, por ahí. Y no, sí, no era una cosa espeluznante. Porque sí, es así, yo tuve profes así que me manotearon así en la mesa. No es cierto que el feminismo, que ni es feminismo, es generismo, busque cambiar, lo que quiere ahora es que las mujeres se encaramen, todavía me acuerdo, se encaramen sobre los hombres, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, creo que al menos creo que con docentes, y creo que pero todavía donde es más difícil es con funcionariado que va a la fuerza. Yo ya casi no hago trabajo con funcionariado, ya estoy centrada acá, pero lo más difícil es funcionariado que va a la fuerza y que además, en efecto, no le ven el sentido porque no son quienes van a hacer toma de decisiones en sus espacios. Creo que es ahí donde es más difícil. Claro. Sí. Pues Miriam, te damos las gracias por haber estado con nosotras. Ahora sí que el tiempo nos quedó bastante corto. Te dejamos la puerta abierta para tu Claro que programa sí, y muchas podamos gracias. platicar de otras cosas. Pues no sé, Celsin, algo para cerrar. Muchas gracias por habernos Mm. acompañado en este programa. Sí, quedó muy corto. Sí, Nos nos quedó faltó corto. tiempo. Sí, salía, de todas esas preguntas salían como 5 programas más o menos. Sí, algo así. Pero un gusto estar acá con ustedes y pues seguimos en contacto y escuchándonos. Muy bien, pues entonces no nos queda más que despedirnos. Esto fue Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Adiós. Hasta luego. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.